Yo me publico episodio 30. Bienvenido y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la publicación de calidad. Soy Alberto del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com, tu escuela de autopublicación. Ahí encontrarás algunos libros que te ayudarán a publicar tus obras con calidad editorial y los cursos para crear un libro electrónico y para maquetar un libro en su versión de papel para Amazon. Hoy es lunes 28 de septiembre de 2020. En el episodio de hoy tenemos como invitado al escritor vallisoletano Rubén Abella. Rubén es un escritor laureado. En 2002, con su primera novela, La sombra del escapista, recibió el premio de narrativa Torrente Ballester, y con la segunda novela, El libro del amor esquivo, resultó finalista del premio Nadal en 2009. También han sido reconocidos sus trabajos como relatista. En 2007 recibió el premio Mario Vargas Llosa NH de relatos, con No habría sido igual sin la lluvia. Y recientemente ha sido galardonado con el premio Cucha por su libro de relatos 15 llamadas perdidas. Rubén compagina su labor de escritor con la fotografía y la docencia, y se ha pasado por Yo me publico para hablarnos de escritura creativa y darnos algunos consejos sobre cómo escribir una novela. ¿Quieres escucharlo? Pues vamos a ello. Rubén Abella, bienvenido a Yo me publico y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un placer y muy bien, contento de estar aquí con vosotros. Bueno, Rubén, antes de pasar a hablar de tu faceta como docente, tengo que abrir un paréntesis porque acabas de publicar tu quinta novela, que tiene como título Ictus. Háblanos un poco de ella, dinos cuál es su argumento. Pues sí, además sale a las librerías el día 28 y es una historia contemporánea sobre tres personajes en distintas etapas de su vida. Hay un hombre de mediana edad que ya tiene la carrera profesional hecha, una mujer separada de 30 y pico años, y un muchacho que ha terminado sus estudios y las cosas no le van bien y que, pues por razones por el azar, coinciden en un lugar de Madrid. Y realmente es una novela, insisto, una historia contemporánea sobre personas que han vivido su vida de acuerdo con las normas y las cosas no han salido como ellos esperaban. Entonces es una novela sobre que creo con la que muchísima gente puede identificarse hoy en día, ¿no? Y bueno, por si un lanzamiento fuera poco, tu libro de relatos 15 llamadas perdidas, que ha resultado ganador del premio Cucha Ciudad de San Sebastián, va a ver la luz también en breve, en el mes de noviembre, creo. ¿De qué tratan estos relatos? Sí, aquí la verdad, mira, esto también puede ser útil para los que nos estén escuchando, porque la vida del escritor rara vez coincide con la edición de sus libros. Es decir, uno va trabajando y en mi caso, por ejemplo, llevo varios años pues trabajando en varios proyectos y que el azar ha querido que de repente salgan casi a la vez. La novela sale el día 28 y bueno, pues he tenido la suerte de ganar el premio Cucha Ciudad de San Sebastián con un libro de cuentos que se llama 15 llamadas perdidas, que saldrá en noviembre. Y me agrada mucho porque los dos libros, aunque sea una novela y un libro de relatos, pertenecen al mismo mundo narrativo. De hecho, incluso algún personaje del libro de cuentos aparece en la novela. Y yo diría que es un libro de cuentos que trata sobre gente que lucha, yo diría que de una forma casi desesperada por ser feliz. Yo diría que esa es la esencia del proyecto. Y como digo, pues eso, sale en noviembre, así que empiezo el otoño bien, sobre todo dadas las circunstancias, que no está el horno para bollos. Pues nada, te deseo mucho éxito, Rubén, y estaremos muy pendientes de ambos lanzamientos. Vamos ahora, si te parece, a hablar un poco de tu faceta como docente. Das clases en la Escuela de Escritores y en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. ¿De qué son los cursos que impartes? Pues digamos que toda mi enseñanza, toda mi docencia sobre escritura la hago en la escuela de escritores. Llevo ya bastantes años allí y pues eso hace que haya enseñado casi de todo. He enseñado relato, he enseñado también microrrelato, he enseñado fotografía y escritura,
y he enseñado novela. Ahora, digamos que la mayor parte de mis cursos son sobre novela, ¿vale? Y después en la Universidad de Comillas, Pontificia de Comillas, ahí enseño a alumnos extranjeros dos asignaturas, una relacionada con las artes visuales, que es la historia de España, la cultura de España a través de las artes visuales, y les enseño también cine en la época del franquismo. Y tengo un curso también que doy a veces de literaturas en español general, que insisto, es para alumnos que vienen del extranjero, están aquí 3 meses y vuelven a sus países de origen. Y lo combino todo con la escritura, claro, eso es un poco mi vida, ¿no? Uh-huh. No te voy a preguntar si a escribir se puede aprender porque me parece demasiado obvio que sí. Luego ya está en la implicación, el esfuerzo y el talento de cada uno. Pero ¿hay que estudiar escritura o no es necesario? O dicho de otra manera, ¿en qué casos lo recomiendas? Bueno, vamos a ver. Sobre estoy contigo, evidentemente. Claro que se puede enseñar a escribir. Y con la escritura pasa algo que no pasa con otras artes creativas, ¿no? A nadie se le ocurre decir un día, pues me voy a enseñar a mí mismo a tocar el violín, aunque sí que puede haber algún caso en el mundo. O, mira, me voy a enseñar a escribir una sinfonía, ¿no? Todo el mundo entiende que para llegar a ciertos resultados te hace falta una formación. Con la escritura lo que ocurre es que, como el lenguaje lo tenemos, por así decirlo, de fábrica, pues nacemos y nos desarrollamos con la falsa sensación de que todos podemos utilizar el lenguaje creativamente. Y el lenguaje es un ser vivo muy complejo y muy difícil de dominar. De hecho, ahí tenemos, por ejemplo, a Hawthorne, el escritor clásico norteamericano, y su clásico retiro de 12 años para aprender a escribir. Entonces, yo creo que por un lado está el oficio y por otro lado está esa cosa tan intangible y escurridiza que es el talento. Yo creo que aprender no le ha hecho daño nunca al talento. Yo lo que digo a veces en mis clases es que los talleres de escritura de hoy en día ocupan un poco el espacio que antes ocupaban las tertulias. Es decir, los cursos hoy en día aprendes técnica, aprendes la carpintería del oficio y algo muy importante, compartes tus trabajos con los demás y con el profesor. Y eso yo creo que puede ayudar a todo el mundo. ¿A quién se puede beneficiar de los cursos de escritura? Pues cualquier persona que esté atascada con un proyecto. Cualquier persona que quiera lanzarse a escribir, que esto ocurre mucho, pero no sabe cómo empezar. Cualquier persona que lea y que tenga inquietud por seguir adelante con la escritura. Es decir, casi a cualquier persona interesada en un proyecto narrativo o de escritura serio. Y cuando un escritor o escritora está comenzando y conociendo su voz, ¿en qué deberías centrarse? ¿En lo que dice o en cómo lo dice? Es que son las dos cosas muy importantes. Es decir, un mensaje mal comunicado es un fracaso narrativo y lo mismo lo contrario. Tú puedes contar algo muy bien que carezca de, vamos a llamarle de una forma coloquial, chicha, ¿no? Entonces, al final, la escritura siempre es como un poco como la vida. Es una cuestión de equilibrios siempre muy precarios entre la cabeza y el corazón, entre la forma y el fondo, entre el estilo y lo que quiero decir. Y yo creo que el progreso del escritor se hace desarrollando ambas cosas. Por un lado hay un proceso de reflexión sobre lo que uno es y sobre todo sobre la concepción que uno tiene del mundo, y por otro lado hay otro proceso de aprendizaje de las herramientas narrativas que me van a llevar a poder expresar ese concepto del mundo. Para mí, yo siempre he dicho, para mí la escritura es un posicionamiento ético ante el mundo. Ético no como la búsqueda de lo bonito, sino como un compromiso moral. Y después hay que buscar las palabras. Exactamente igual que en las otras artes creativas, ¿eh? Igual que un pintor tiene que encontrar la forma y el estilo de expresar pues ese mensaje o esas sensaciones que quiero comunicar, o un músico. En ese sentido somos todos parte de una gran familia de la que me siento muy orgulloso de pertenecer, la verdad. Y si tenemos como objetivo hacer carrera en la escritura y vivir de ello, ¿crees que debemos hacernos fuertes en un género concreto o escribir lo que nos pide el cuerpo y no pensar mucho en los lectores? Ahí entramos en elucubraciones absolutas, ¿no? Porque yo creo que, a ver, ¿cuál sería mi consejo absolutamente sincero y honesto para quienes nos están escuchando? Pues lo mismo que le decía a Carmen Balcells, la mítica
agente literaria de Barcelona a sus representados. Nunca dejes tu trabajo. Quiero decir que pensar que en un periodo X uno va a poder vivir de escribir es un poco peligroso y arriesgado, más en el mundo en el que vivimos. Y también habría que aclarar, creo, qué significa vivir de la escritura. Eso es importante. Yo creo que la mayor parte de la gente piensa, o en su mente, vivir de la escritura es vivir de los libros que escribe. Eso es solo parte de la escritura. Si a mí me preguntan, ¿tú vives de la escritura? Sí. ¿Vivo de la venta de mis libros? Absolutamente no. Yo pasaría bastante hambre si tuviera que vivir, dadas las circunstancias y los porcentajes que llegan a los escritores, si tuviera que vivir de eso. Ahora, yo hago docencia de escritura, hago charlas de escritura, hago actividades o bolos que llamamos los escritores que tienen que ver con la escritura. Entonces, todo eso, si te digo la verdad, es difícil organizarlo con antelación. Si preguntas a la gente que vive de la escritura, la mayor parte ha sido un proceso largo y de repente se han encontrado ahí y entonces han dicho, oye, pues voy a dejar un poco de hacer esto que me roba tiempo y a dedicarme a tiempo exclusivo a la escritura. Pero yo creo que es razonable y prudente empezar este proceso mientras uno tiene, digamos, el desayuno, la comida y la cena aseguradas. Porque si no, corremos el riesgo de, y voy a decir una palabra que es prostituir nuestro proyecto. Y es, mira, es que ahora necesito hacer esto porque si no, no voy a comer. Y entonces ya entramos en un terreno que a mí me parece un poquito peligroso. No, me he enrollado un poco, no sé si he contestado la pregunta. Sí, perfectamente. Y cuando respecto a de qué escribir, cuando escuchas palabras como ética, políticamente correcto, censura, etcétera, ¿tú crees que debemos poner freno a lo que escribimos, sobre todo si ya tenemos una comunidad detrás a la que podemos influir, o todo vale con la excusa de que escribir es arte? A ver, entramos también en eso, son terrenos resbaladizos. Para mí, mi respuesta es, estamos en un periodo en el que estamos viendo cómo nuestras libertades se van disminuyendo de una forma que yo no sé si nos estamos realmente dando cuenta de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces yo creo que el arte, dentro del arte evidentemente la escritura, para mí es uno de esos reductos de absoluta libertad que nos quedan. Es decir, cada uno que escriba de lo que quiera y como le dé la gana. Faltaría más. Desde luego yo no voy a ser el que vaya... me estaban contando ayer lo que le ha pasado a la autora de los libros de Harry Potter, ¿no? Que ha tenido un jaleo tremendo por una novela nueva que ha sacado, que ella manifiesta unas posturas políticas al respecto y se la han echado encima todos sus seguidores porque es políticamente incorrecto, etc. Ella tiene todo el derecho del mundo a escribir sobre lo que le da la gana y los lectores tienen todo el derecho del mundo a dejar de leerlo. Lo que no se puede es confundir al autor con las ideas que se transmiten en sus novelas, que son evidentemente ficción. Entonces, para poner un poco de orden en esto, ¿cuál es mi traba? ¿Cuál es la autocensura que yo me pongo por si le sirve a alguien esto? Mi autocensura es, yo cuando escribo no tengo ninguna intención de hacer daño a nadie. A nadie que me conozca. Yo no puedo controlar el daño que le hago a gente que no conozco. Yo escribo sobre el mundo tal y como yo lo conozco e intento que directamente nadie de mi entorno se sienta agredido o dañado. Fuera de ahí, yo no tengo ningún tipo de autocensura. Escribo sobre lo que quiero. Y el proceso de escritura para mí, yo creo que debería ser de dentro hacia afuera. Desde el momento que yo miro hacia afuera primero y digo, espérate a ver, que si digo esto me voy a meter en un jardín. Espérate a ver que esto no se lleva. Espérate a ver que esto, vi el otro día un programa de televisión donde pusieron mal a alguien que dijo lo mismo que yo. A partir de ahí, cada cual con sus proyectos narrativos, evidentemente. Para mí ahí se acaba ya la carrera de un escritor porque está absolutamente distorsionada y adaptada al mundo exterior y estás actuando sin libertad. Entonces, bueno, por ahora yo es como me muevo y la verdad es que no tengo quejas en ese sentido. Vamos a hablar un poco ahora de organización y compromiso. ¿Crees que debemos ser estrictos con los horarios de escritura y disciplinados para establecer un hábito o mejor no obsesionarnos y escribir cuando nos apetezca? Has dicho varias palabras que me parecen interesantes. Una es obsesionarnos y yo creo que sin obsesión no hay escritura. Hay que ser un poco obsesivo para sacar un proyecto. Bueno, yo, por supuesto, estoy hablando de novela.
que es un género que requiere, pero sí, en general para la escritura. Después, la novela también, a diferencia de otros géneros narrativos, a la novela hay que abrirle un sitio en tu vida. Esta comparación no va a gustar nada a quienes nos estén escuchando, pero escribir una novela, en parte, es un poco como hacer una oposición. Hay que ir día a día. Y hay días que te apetece y días que no te apetece. Y hay que buscarle un hueco en tu existencia. No estoy diciendo que tengas que escribir, eso depende de cada uno, 4 horas al día. No, pero una cierta rutina y una cierta disciplina, incluso escribir en el mismo sitio, dedicarle las mismas horas del día, a mí me parecen fundamentales para sacar un proyecto narrativo de largo aliento adelante. E insisto, un poco de obsesión. Eso ya lo decía Ernesto Sábato, ¿no? Que nada realmente importante se ha logrado sin él utiliza la palabra fanatismo, y mira, respecto a la pregunta de antes, aquí me estoy autocensurando, y ahora esa palabra tiene ciertas connotaciones políticamente incorrectas. No vamos a decir obsesión, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería el primer paso de cara a trabajar en el borrador de una novela? ¿Documentarnos, elaborar la trama, los personajes? ¿Hay algún orden? Aquí estamos, claro, estamos hablando de enseñar escritura, pero también tenemos que tener en cuenta que esto no es una ciencia exacta y que los escritores llegan a los mismos sitios por diferentes caminos, ¿no? Entonces, al final, parte del aprendizaje del escritor es aprender cómo funciona uno mismo y qué es lo que le viene bien. Dicho eso, es decir, que cada uno funciona como le va bien, hay ciertas cosas que a mí y que yo enseño en los talleres y en las clases, a mí me han ido bien. Por ejemplo, yo creo que cuanto más conozcas a tus personajes, más liviana te va a ser la escritura de la historia. Y después tener relativamente claras ciertas cosas. Por ejemplo, cómo empieza y cómo acaba. No estoy diciendo que sepas exactamente lo que ocurre al final, pero sí que tengas una idea sobre hacia dónde van tus pasos. Esto, entre otras cosas, te puede ahorrar un montón de trabajo. Porque si no planificas, si no tienes más o menos los puntos de giro organizados, si no tienes, digamos, un encadenamiento de escenas que llevan una a la otra, te puede pasar perfectamente que llegues a la página 80 o a la 90 o a la 100 y que leas la primera y que veas que no hay sucesión, que no hay coherencia interna. Entonces, conocer a los personajes, conocer los hilos principales de la historia, saber cómo empieza y saber cómo acaba y por lo menos tener claras 5, 6, 7, 8 escenas que vas a colocar dentro de cosas que tienen que suceder en la novela, tenerlas ya por adelantado. Hay muchísimas cosas más, como bien sabes y como sabe cualquiera que se ha puesto a escribir. Por ejemplo, la voz narradora. ¿Quién cuenta la historia? Eso es fundamental para saber qué podemos contar y qué no. Pero yo diría que lo anterior es esencial para por lo menos sentarte y empezar a enredar, ¿no? Además de establecer un conflicto, ¿qué características debe tener un mensaje principal para que sea redondo? Bueno, para que sea redondo tiene que ser universal. La siguiente pregunta es cómo se hace eso. Pues ahí entramos en la pregunta del millón. Es decir, el conflicto principal tiene que ser un conflicto que esté profundamente arraigado en lo humano, en lo que somos. De tal forma que cuando lo lea un señor en Japón o cuando lo lea un señor en San Diego, California, pueden acercarse a sentir lo mismo o algo parecido a lo que el escritor pensó que el lector iba a sentir, ¿no? Esto es lo que nos pasa con Shakespeare cuando lo leemos hoy. Los conflictos que tratan sobre eso son, digamos, también en general relacionados con las emociones humanas, con las pasiones, etcétera. Y que, insisto, que forme parte de la experiencia humana. Y también esto es bueno saberlo, y es bueno saber que este tipo de conflictos no tienen por qué ser espectaculares. Porque yo creo que a través de la influencia de Hollywood también y de los bestsellers, etcétera, nos hemos acostumbrado a que todo lo que ocurre en las novelas tiene que ser fantástico, enorme, monumental, espectacular, como una película de Hollywood. Y no, hay conflictos tremendos y muy interesantes que ocurren en vidas absolutamente ordinarias. Cambia la concha, pero el conflicto es igual de grande. Entonces yo diría eso, que sea nítido, que sea claro, que no haga falta explicarlo con palabras. El conflicto forma parte casi del tema subterráneo de la novela
y que sea universal. Ahí es nada, ¿eh? Y respecto al narrador, hay muchos autores bueno, se sienten cómodos con el que utilizan, con la voz que utilizan siempre, ¿no? Y siempre es la misma. Pero yo creo que hay que seleccionarlo en relación a qué quieres y puedes contar. ¿Cómo crees tú que debemos elegir al narrador? ¿Respetando más nuestra voz o la historia? Yo creo que la historia manda, siempre. Hombre, al final, qué duda cabe que a no ser que seas un escritor totalmente camaleónico, que los hay, ¿no? Hay escritores que cada novela se transforman, etcétera. Yo creo que tampoco hace falta eso, porque al final, insisto, si la escritura viene de dentro hacia afuera, algo de ti hay ahí, ¿no? Hay eso que llamamos el estilo. Pero cuidado, se puede mantener el estilo cambiando la forma. Y se puede reconocer el estilo de un autor cambiando la forma. Entonces, la forma depende de quién cuenta la historia. Y ahí es donde tenemos muchísimas posibilidades. Es decir, si decidimos que un personaje, es decir, un ente que vive dentro de la historia, va a ser el narrador de nuestra historia, entonces digamos que nuestra voz habitual se tiene que retirar un poco. Sobre todo si ese personaje no tiene la misma formación que tenemos nosotros, no es del mismo sitio que nosotros, ni las mismas experiencias vitales, ¿no? Y esto ocurriría con toda la gran variedad de narradores que hay. El autor tendría que adaptarse al narrador que cuenta su historia. ¿Cuál es ese narrador? Pues como te dije hace un momento, para mí por lo menos manda la historia. A mí me ha pasado a veces de empezar, por ejemplo, una novela con un narrador en tercera persona omnisciente, que es un narrador que hoy en día casi solamente utilizan los autores de bestsellers, y llegar a la página 40, 50, 60 y darme cuenta de que no funcionaba. Y de repente echar la vista atrás y decir, no, pues lo va a contar este personaje, y de repente como un interruptor que hace que todo caiga en su sitio. No quiero decir que un narrador en primera persona sea mejor de uno en tercera, no tiene nada que ver, pero la historia te pide una voz que es un poco como, te voy a poner una comparación un poco ñoña, ¿no? Pues es un poco como lo de enamorarse, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo sabes cuándo te has enamorado? Lo sabes. Y hay un momento en que tocas esa tecla del narrador y dices, encajan las piezas, lo sabes, lo intuyes. Y entonces la historia, iba a decir que se escribe sola, pero eso lamentablemente nunca ocurre. Vamos a decir que la historia empieza a escribirse con muchísima más facilidad y de una forma muchísimo más orgánica. Y para terminar con la estructura, comienzo, nudo y desenlace, bueno, es lo que la gente espera, no en vano nos acompaña desde los comienzos de la narrativa, pero ¿cómo hacemos para no pasarnos con los giros, nudos y desenlaces? Porque a veces hay tantos que parece que no va a acabar nunca la historia. ¿Esto lo da el transcurso de la propia historia o debemos planificarlo de antemano para que no se nos vaya de las manos? Sí, al final lo que te decía antes, es todo una cuestión de equilibrio. También, cuidado, ser demasiado, vamos a decir, matemáticos con respecto a, por ejemplo, si sigues las instrucciones de muchos manuales, pues dices, bueno, el primer punto de giro en las primeras 20 páginas, después el desarrollo, al principio del tercer tercio. Claro, ¿eso qué hace? Hace que al final las historias empiezan a parecerse mucho. Que eso ocurre, vamos a decir, porque no tengo nada en contra del cine de Hollywood, hace un cine fabuloso, pero sí que el cine más comercial que hacen en Hollywood, el cine más comercial, se parece mucho. Es más, el espectador cuando va a ver la película ya sabe cuándo van a llegar los puntos de giro, lo intuye y sabe cuándo la película va a empezar a acabarse. Entonces aquí yo siempre abogo por la sencillez, por la sencillez. Si tenemos un buen conflicto, desarrolla ese conflicto. Evidentemente, un buen conflicto puede desarrollar, vamos a decir, subconflictos. Eso lo vemos, por ejemplo, muy bien en cualquier episodio de una serie de televisión. Tú coges cualquier episodio de la serie House, por ejemplo, yo creo que es una serie que todo el mundo ha visto, y ahí tienes el conflicto central, que es el caso que tienen entre manos los doctores, y en cada episodio de 30 minutos vemos cómo se desarrollan a la vez otros dos conflictos, vamos a decir, subsidiarios. Bueno, pues con esto nos basta y nos sobra para contar una buena novela. Yo creo que cuando pasan demasiadas cosas y queremos atraer constantemente la atención y tener sobresaltado al lector todo el rato, yo creo que eso es contraproducente. Insisto, conflictos claros, nítidos y darles el suficiente desarrollo. Es decir, que llegar hasta ellos tiene un proceso, la explosión tiene un proceso y lo subsiguiente tiene un proceso.
porque si no, el lector deja de entender por qué pasan las cosas y cómo funcionan los personajes. En esto, como en el estilo, yo siempre he defendido la claridad y la llaneza de la forma y la complejidad de los significados. Ujú. Y otro tema que preocupa sobre todo a los autores independientes es el título. Bueno, cuando trabajas con una editorial supongo que también pues es importante la opinión de ellos cuando no, cuando no la imponen, ¿no? Pero ¿qué importancia crees tú que tiene y qué cualidades debería poseer para resultar atractivo y persuadir? Podríamos tener una charla entera sobre el título porque para mí personalmente es un dolor de cabeza, porque me parece fundamental. Yo una vez hablando con Luis Mateo Díez, él decía que él nunca se ponía a escribir si no tenía el título. A mí me pasa lo contrario. Yo he puesto títulos a algunas novelas 2 años después de terminarlas. El título es muy importante porque es, como la cubierta del libro, es la cara del libro. Es lo que se va a encontrar y dice mucho de lo que hay dentro. Hay diferentes tipos de títulos. Hay títulos que actúan como resumen. Ahí tenemos, por ejemplo, Libertad, de Jonathan Franzen, ¿no? Pues ya está, en la cara te está dando el título. O muchos títulos de Milan Kundera. Hay otros títulos que son más descriptivos. El día que mi abuelo no sé quién se bajó y fue a buscar ranas, ¿no? Este tipo de cosas. Hay títulos más líricos, ¿no? Hay gente que favorece los títulos de 8 sílabas, porque las 8 sílabas se corresponden con el género menor de la poesía en español y suenan muy bien. El guardián entre el centeno, por ejemplo, tiene 8 sílabas, ¿no? Después hay títulos bíblicos, como hacía Hemingway, hay infinidad de títulos que han salido del libro de los Proverbios, del Eclesiastés, etcétera. Para mí tiene que ser un título que sea resonante, que sea fácil de recordar y que esté íntimamente vinculado con el contenido de la novela. Lo cual no es fácil. Los poetas, si nuestros oyentes tienen amigos poetas, consúltenles. Porque a los poetas se les da muy bien la decantación y la síntesis y al final es una búsqueda, tampoco decir demasiado, los títulos nunca deberían describir el argumento y al final pasa un poquito como lo que te decía antes, ¿no? Como lo del enamoramiento y la voz narradora, al final es esta tecla que dices aquí. También hay títulos que al principio no nos hacen mucha gracia. Yo lo que recomiendo es hacer listas y visitar esas listas de vez en cuando. Y a lo mejor hay títulos desechados al principio que empiezan a ganar terreno y acaban ganando la carrera. Yo he ido variando. Yo lo que intento evitar, por casi ya por cansancio, son los títulos de dos sustantivos unidos por D. El día de no sé qué, el miedo de los murciélagos, la vida de no sé qué, el amor de Petra González. Todo este tipo, esta estructura que es muy, muy común en español, yo empecé con ella, con La sombra del escapista. El segundo libro se llamó El libro del amor esquivo y dije, estoy hasta el gorro de D. Y a partir de ahí empecé a buscar otras fórmulas y he ido un poco visitando distintas formas de titular hasta ahora que los dos últimos pues van casi con una palabra sola, ¿no? En fin, es una búsqueda creativa, pero insisto, que sea contundente, nítido, fácil de recordar y bien imbricado con la trama de la historia, con el mensaje de la historia. Ahora un consejo te voy a pedir, sobre todo para los que están arrancando en esto de la escritura. Hay que leer de todo, pero claro, el tiempo es limitado. ¿Nos enfocamos en obras de nuestro género, de géneros diferentes, clásicos, coetáneos? ¿Qué opinas? Pues hombre, hay que leer lo que a uno le interesa, ¿no? Yo lo que sí que hago, en eso he cambiado bastante, me imagino que le pasará a más gente, espero. Esa sensación de ponerte a leer y ver que aquello no tira, que no funciona y pensar que el que falles eres tú. Bueno, yo de eso ya lo dejé hace mucho tiempo. Yo ahora lo que sí que hago, soy impaciente con los libros. Cuando leo un libro voy casi a tiro hecho por recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el libro no me funciona, lo dejo y hay muchísimos libros que leer. Yo leería todo. Cualquier lectura puede ayudarnos a ser mejores escritores. De hecho, a mí me llama mucho la atención ese... He oído a mucha gente decir que no, yo cuando escribo no leo, no sea que me contamine. Yo eso siempre digo, que más quisiera yo contaminarme pues de los autores que estoy leyendo, ¿no? Vamos, si se me estaría, quiero decir que no pasa absolutamente nada. Y te pongo un ejemplo. Tengo un libro de Colson Whitehead
que le ha ido muy bien, un escritor afroamericano, que me hablaron muy bien de una novela que se llama El ferrocarril subterráneo, y no puedo con ella, me estoy aburriendo soberanamente y lo he dejado. Quiero decir y entiendo que es un gran escritor, que escribe muy bien, etcétera, pero a mí no me está tocando. Y yo en mi caso yo sigo siendo un lector de novela, leo muchísima novela, pero leo también un poquito de todo, la verdad. Y todo acaba formando parte del mundo del escritor. E insisto, nada de miedo de que nos vayamos a contaminar. Yo creo que la lectura es una actividad, para el escritor tiene que ser como respirar, y no puedes dejar de respirar cuando estás escribiendo. O sea, que eso no tiene sentido para mí. Bueno, ya para ir cerrando, Rubén, a un autor o autora que ha terminado el manuscrito de su ópera prima y no conoce a nadie en el mercado editorial, pero quiere dar a conocer su obra, ¿qué le recomiendas? ¿Que busque una editorial tradicional, un agente literario o que se autopublique? Pues aquí, como siempre, cada uno debe buscar su camino. Hay diversos caminos de publicación que me imagino que todo el mundo conocerá, pero a veces es bueno recordarlos. Esto es un poco como elegir la voz narradora de tu novela. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. A ver, la forma tradicional de publicar es mandar tu manuscrito a una novela y que amablemente te contesten, y que si no la primera, la segunda o la tercera, pues te publiquen. Eso todos sabemos que en estos tiempos que vivimos, pues no siempre ocurre. De hecho, muchas veces las editoriales ni siquiera te contestan, lo cual para mí es absolutamente sorprendente, ¿no? Porque si yo vendo salchichas y a mí me llega un señor y me dice, mire, yo hago salchichas, por lo menos le presto atención, después le digo que no, y tan amigos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ese sería el primer... A mí ha habido un ejecutivo de una editorial grande que me ha llegado a decir que hace 5 años que no publican ningún manuscrito enviado a puerta fría. Por eso nos podemos hacer una idea de cómo está el tema, ¿no? Después, otra forma de publicar es a través de un agente. El agente es esa persona que actúa de intermediario entre el escritor y las editoriales, que evidentemente conoce el mundo. Y aquí lo mismo, pues yo creo que los agentes son muy interesantes para alguien que empieza, porque te puede abrir muchas puertas, y para alguien que vende un montón, porque a lo mejor te tiene que generar cosas que tú solo no llegas, ¿no? Y también, por ejemplo, para gente que se vende mal, que es mi caso. Yo nunca he vendido una escoba, se me da muy, muy mal vender cosas, y estuve 10 años con un agente, después nos separamos, pero bueno, lo hice precisamente por eso, porque es alguien que se parte la cara por mí. Otra forma de publicar es a través de los concursos literarios. La gente los pone muy mal, se habla de que están todos dados, no es verdad, es imposible que 1000 y pico concursos de escritura en España al año estén todos dados, no, eso no es así. Sí que es verdad que a la hora de participar en concursos no debemos ser inocentes. Es decir, la mayor parte de los concursos que están ligados a grandes editoriales, por razones que todo el mundo entenderá, pues las editoriales no se arriesgan a darle premios a desconocidos, tienen sus propias políticas internas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso está ahí, pero eso no quita para que no haya premios totalmente limpios. De hecho, mi carrera se sustenta en los premios, porque a mí siempre se me ha dado muy mal lo de llamar a puertas y hablar con editores. Es una actividad que no me gusta nada, y más tal y como están las cosas. Entonces, para mí, los concursos me han abierto la puerta al mundo editorial, y ahora continúan haciéndolo, ¿no? Con el premio Cucha. Y después también otra forma de publicar es la autoedición, perfectamente válida. A ver, la diferencia entre... Yo no tengo experiencia a la hora de autoeditar. Entonces, la opinión que voy a verter ahora es una opinión, digamos, por la gente que me habla de ello y por lo que yo veo. La diferencia entre un escritor que le publican y un escritor o escritora que se publica es que el escritor que se publica tiene que ser ducho o conocedor de las herramientas de promoción, porque la promoción va a descansar básicamente sobre sus hombros, por no hablar de la distribución. Entonces, un escritor que le publica una editorial no puede desentenderse de nada, pero sí que hay ciertas cosas. El editor se va a encargar de llevarle el libro a las editoriales, si lo hace bien, si hace su trabajo, evidentemente. La promoción, vamos a decir que te van a apoyar, vas a tener a alguien que se está apoyando a vender ese libro.
Sin embargo, con la autoedición es la gran maravilla, es que estás tú y el siguiente paso es el lector, pero el que tiene que lograr que ese libro llegue al lector eres tú. Entonces tienes que manejar las herramientas digitales, las redes sociales y tienes que entender bien cómo funciona el mercado del libro en el ciberespacio. Si eso es así y te mueves con soltura en ese entorno, a mí me parece una forma de publicar que me parece muy, muy, muy válida y que puede dar muchísima satisfacción al escritor y a los lectores. Ahora, hay otros escritores que a lo mejor pues lanzan la novela y la novela se queda perdida en el ciberespacio porque no saben muy bien cómo manejarla, ¿no? Y aquí te pregunto a ti, Alberto, también, porque sé que tú estás en la autoedición, si esto te parece así o si ves que tiene, o si tú tienes otra opinión, no sé qué pensarás. No, estoy en parte de acuerdo en casi todo. Yo creo también que el tema de la promoción, quitando primeras espadas, poco, por no decir nada, hacen las editoriales, aparte de publicarlo. Yo creo que hoy en día las redes sociales, cualquier autor, aunque trabaje con una editorial tradicional, las tiene que manejar y que utilizar. Luego ya está el tema de la edición. Eso sí, tanto si te vas a editar por tu cuenta o vas a contratar los servicios profesionales y lo tienes que hacer bien. O sea que si lo quieres hacer tú, pues tendrás que formarte y si no, pagar a los profesionales, porque si no, bueno, estamos contribuyendo a que el estigma de la autopublicación de baja calidad perdure y me parece un error grave. O sea que hay que ser responsable, ya que la autopublicación no tiene ninguna traba y las puertas están abiertas, ser un poco responsable y entregar productos de calidad. Hombre, yo creo que cualquier autor, su deseo es que lo publique una editorial tradicional. Es cierto que hay algunos que, aun pudiendo hacerlo, se están pasando a la autopublicación, no sé si ya por temas de regalías o por temas de control, pero siempre el reconocimiento de que te publique una editorial, yo creo que siempre es algo que todos los escritores y escritoras buscamos. Yo creo que la autopublicación va ganando terreno. De hecho, las ventas a día de hoy, sobre todo de los libros electrónicos, ya está casi a la par. Y bueno, el mercado irá diciendo, pero desde luego que yo creo que cosas incluso como las membresías ya y las tarifas planas en los libros cada vez van creciendo y no sé en qué va a acabar esto, pero desde luego me parecen válidas las dos opciones, la verdad. Y también elaborando, que estoy totalmente de acuerdo, elaborando sobre lo que has dicho, sí que es verdad que digamos, las editoriales tradicionales están pidiéndole cada vez más al escritor, están pidiendo al escritor que sea cada vez más cosas, las tradicionales. Y sí que es verdad que en ciertos casos, como la actividad de promoción o la actividad de, digamos, de diseminación y de divulgación de lo que estás haciendo, ya empieza a parecerse mucho a lo que te correspondería si estuvieras editando el libro, si lo estuvieras autoeditando. Y de hecho, hay ya editoriales que se fijan primero en eso, a ver, digamos, qué actividad tiene este escritor o escritora, cómo se maneja, antes de decir le publicamos o no le publicamos. Y estoy contigo, a ver qué nos trae el futuro. Lo interesante es que se mantenga la escritura y la creación de ficciones y sobre todo la calidad y la honestidad, ¿no? Que eso es un oficio bellísimo y que continúa así, ¿no? Bueno, Rubén, ¿dónde pueden los oyentes dirigirse para saber más de ti o de tu obra? Bueno, pues tengo una página web que es rubenabella.net y ahí tendrán pues una idea básica digamos, de los libros que he escrito. También hay una sección que a mí me interesa y que siempre ha sido un poquito como secundaria con respecto a la escritura, que es la de la fotografía, a la que le he dedicado mucha pasión a lo largo de mi vida. De hecho, la portada de Ictus, antes no me había decidido a dar el paso, ahora sí, ya estoy colocando mis fotos en las portadas. La portada de Ictus es una fotografía mía y la portada del próximo libro, de 15 llamadas perdidas, también será una fotografía mía. Y digamos que hay información sobre mí veraz en el sentido de que sale de la fuente, ¿no? Y después por ahí pues hay cositas por internet en las que también se puede ver cosas que he hecho. Pues nada, dejaremos todos los enlaces en la página del programa. Pues nada, ya la última. Es una pregunta que les hago a todos los escritores y escritoras que pasan por el programa. Rubén Abella, ¿por qué escribes? Bueno, yo ahí, yo ahí me tengo que ir a Antonio Lobo Antunes. Él decía, escritor portugués, él decía que
todo autor tiene una razón muy clara por la que escribe, pero todas son inventadas. Es decir, uno se las inventa a posteriori para quedar bien. Y él dice que preguntarle a un escritor por qué escribe es como preguntarle a un manzano por qué da manzanas. Entonces, bueno, yo en ese sentido hay todo tipo de explicaciones. Gabriel García Márquez decía que escribía para que le quisieran. Estaba Italo Calvino, que decía que escribía para saber lo que pensaba. A Virginia Woolf, a Kafka, me parecía que había exceso de realidad. Yo creo que escribo porque me hace sentir bien, porque da un propósito a mi vida y porque no me cabe en la cabeza estar en este mundo sin estar usando el lenguaje. El lenguaje es algo que me fascina y también para entender primero a mí, hay una parte de entender quién soy y después entender qué es lo que está pasando a mi alrededor, que es muy complejo. También tengo que decir que sigo sin entenderlo y esa es posiblemente la razón por la que sigo escribiendo. El día que entienda y el día que esté seguro de las cosas, pues a lo mejor ese día me bajo del carro. Pues Rubén, un placer tenerte por aquí. Te agradezco de veras que nos hayas dedicado tu tiempo y te deseo mucho éxito con todos tus proyectos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Alberto, y mucha suerte a ti también. Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Gracias por tus me gusta en iVoox y por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Y ya sabes que si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un abrazo y feliz semana.